no recuerdo mal, creo que unas 16 o 20 veces. Si no lo recuerdo mal, puede ser que me equivoque en algunas cosas, hablando con la familia Hidalgo. ¿Quién es de la familia Hidalgo? Javier. O sea, el peso lo llevaba Javier. Algunas veces había otras dos personas que eran como abogados o directores generales, no sé exactamente el cargo que ocupaban, y la verdad es que estuve en varias ocasiones, pues bueno, transmitiéndome mensajes y necesidades que tenían ellos. A ver, o yo estoy muy equivocado, Koldo García Izaguirre tenía un cargo inexistente para negociar esto. O sea, es que es surrealista lo que estamos descubriendo ahora. Vamos con más. ¿Quién negociaba? ¿Quién gestionaba el rescate? ¿Begoña Gómez intervino en el rescate de Europa? Bueno, yo lo que puedo decir, ¿vale? Para mi forma de ver, sí, intervino. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque yo he estado con el señor Javier Hidalgo y, bueno, pues... ¿Dónde? En su casa. En su casa. Como todo el mundo sabe, ¿dónde se negocia un rescate de 400 y pico millones? En su casa. Servicio a domicilio. Delivery, creo que le llaman ahora. Bien, pero claro, había que compensar. Hombre, no va a salir gratis. Vamos a escucharlo. Los Hidalgo comentaron, y eso fue delante mía, que había que compensar. Compensar el buen trato que había dado la señora Begoña. ¿Compensar cómo? Pues hombre, yo no sé cómo exactamente lo hicieron, pero las palabras que utilizaron ellos dijeron, empezaron hablando, creo que, si no me equivoco mal, de 100 o 200.000 euros, hasta decir 1 millón. ¿Y para el presidente había dinero? Eso, o sea, yo no lo La oí. compensación era solo teóricamente para Begoña Gómez. Eso es lo que yo oí. Yo no oí nada del señor Pedro. Luca Constantini, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo llevamos pidiendo que se abra de una vez la investigación de Air Europa? Pues Air Europa fue el principio de todo, en realidad, una de las primeras historias, porque claro, está con el tema, cuando sale lo de Begoña Gómez, ¿no?, que es hace un año y tal, claro, estaba la cuestión de la universidad y estaba el nexo de la universidad a través de Global, Air Europa y Wakaluga, con efectivamente pues el que ahí aparecía Luca ya, Juan Carlos Barrabés, también claro, metido. Claro, estaba... ¿Qué bodas en la tía Juana? Claro, en la cátedra y en Wakaluga. Claro, porque hay que recordar que Global y a través de Wakaluga pues fue una de las entidades que sirvieron para montar la famosa cátedra en la Complutense a la señora Begoña Gómez. Y es verdad que en Europa siempre hemos estado detrás de aquello a nivel de investigación periodística, ¿no? La famosa reunión, que es en San Petersburgo, que es en los viajes, que son las reuniones y tal. Pero, bueno, el juez Peinado intentó abrir esta cuestión varias veces dentro de la investigación a Begoña Gómez, pero bueno, la audiencia provincial la paró. Lo que pasa es que ahora da la sensación, en fin, que ahora la Fiscalía Anticorrupción sí que quiere aclarar el asunto. Por lo tanto, cuidado, porque esto yo creo que es la madre del cordero. O sea, los 5 días de Sánchez tienen que ver con Begoña Gómez y sobre todo con Air Europa. Yo siempre lo digo, a nivel político, la cuestión de la universidad yo creo que es más difícil de entender si hablamos de efectos electorales, sobre todo en el electorado socialista de izquierdas, pero lo de Air Europa, pues si se demuestra efectivamente esta compensación, pago tal, va a ser mucho más difícil. Y ojo, a mí que me conste todavía, Begoña Gómez no ha negado, o sea, no ha habido un desmentido, no ha habido una declaración. De hecho, ha habido una confirmación por parte de Globalia de que efectivamente las reuniones se produjeron con Begoña Gómez. Eso se confirmó, la primera noticia sobre las reuniones la saca el diario El Confidencial, y a los 2 días, creo recordar, o 3 días, el grupo Globalia, que es el grupo matriz en el que estaba Air Europa, Wakaluga, todas estas sociedades, el grupo efectivamente certifica y dice, sí, hemos tenido reuniones aquí. Que yo cuando escuché aquello, dices, Juan Pablo, dices, bueno, es arder a Troya. O sea, es que a partir de este momento, ¿qué más hace falta? ¿Qué pinta una mujer del presidente reuniéndose con una empresa que está negociando con su marido un rescate multimillonario? Pues aquí seguimos. Yo creo que la fecha clave, y lo recuerdas tú todas las noches, Carlos, es el 16 de julio del año 2020, aquel día en el que tuvieron lugar 3 reuniones, aquel día que inauguró Begoña Gómez yendo a las oficinas de Globalia. Esto no es algo que esté diciendo yo, esto está acreditado. Están los informes de la UCO. Subió a las oficinas de Globalia, estuvo con Javier Hidalgo. Luego, en paralelo, y un poquito más tarde, ese mismo día, hubo reuniones en el Palacio de la Moncloa y la jornada se cerró con una nueva reunión, un nuevo encuentro de Javier Hidalgo con Koldo García Izaguirre y con José Luis Ábalos para cerrar, entiendo, este rescate. Es extrañísimo. Yo, fíjate que sí que tenía dudas con respecto a que se permitiera
la investigación por parte al juez Peinado, pero no creo que con las revelaciones que estamos viendo estemos muy lejos de una luz verde para empezar a entrar a fondo en esto. Y lo digo porque esto que dice, por ejemplo, Koldo en Diario me parece enormemente revelador. Oye, estamos hablando de nada menos que una comisión a la presidenta, a la mujer del presidente del gobierno, a la presidenta, como diría Pachi López. Como diría Pachi López. Bueno, se equivocaban incluso en las negociaciones del rescate de Europa. Bueno, porque le dieron el poder decisorio. Con lo cual, bueno, ella se presentaba en todas las negociaciones como la mujer del presidente del gobierno, que eso evidentemente le abrió muchas puertas. Y luego, con respecto a las informaciones, es verdad, porque las primeras informaciones con las cuales el gobierno trató de contrarrestar esto y montó el lío del fiscal general del Estado fue después de la detención un poquitín después de la detención de Koldo, las primeras informaciones sobre Air Europa aquí en Libertad Digital. En el Confidencial también se publicaron muchas cosas y yo creo que este es el talón de Aquiles del presidente del gobierno. Me hace gracia porque María Jesús Montero decía la semana pasada, no, bueno, pero es que el rescate de Europa, el dinero se ha devuelto con intereses, como si tuviéramos encima que agradecérselo, que no le hemos regalado el dinero a esta compañía como consecuencia del rescate. Yo no tengo interés, aunque es importante, naturalmente, no tengo interés en saber cómo o cuándo se ha devuelto el dinero con intereses. Lo que sí que tengo interés en saber cómo y por qué y cuándo y en qué circunstancias se concedió. Pues ya aparte el concepto justicia, nos está escuchando ya Teresa Gómez. Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? El concepto justicia es muy básico y responde a dar a cada uno lo que se merece. Y si has cometido determinados delitos, lo que te mereces es una pena de prisión o lo que recoja el Código Penal. Y la justicia exige que conozcamos la historia entera. Estaba explicando Juan Pablo, Teresa, que tú te acordarás, hubo una mañana, 22 de enero de 2024, en el que de pronto la agencia tributaria incorpora al sumario del caso Koldo toda la información sobre los contratos que afectaban a qué grupos, a los que aparecían ahí. ¿Y qué grupo aparecía llevando las mascarillas? Air Europa. Y cuando empiezan a depositar la agencia tributaria todos los contratos y las relaciones mercantiles, resulta que surgen las relaciones con las empresas de Víctor Aldama. Eso fue por la mañana del 22 de enero. La tarde del mismo 22 de enero, casualmente, casualidades socialistas de la vida, resulta que se da la orden de que una disputa que tenía con Hacienda, un tal Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, tenía que ser tramitado penalmente, que tenía que ser considerado delito, la tarde de ese mismo día. ¿Qué pasaba con esa incorporación de toda la información de la agencia tributaria? Pues que quien la conocía sabía perfectamente que el siguiente nombre que iba a salir iba a ser Begoña Gómez, por las relaciones con Air Europa y por las relaciones con Wakalúa, con las sociedades, con Víctor Aldama y demás. Y ese mismo día, casualmente, se tomó la decisión de que había que arrastrar al novio de Isabel Díaz Ayuso de corte penal en corte penal para compensar, porque como dijo Álvaro García Ortiz, había que ganar el relato. Entonces, esto de la justicia funciona cuando se explica todo. Y si las historias son inconexas, Teresa, pues a lo mejor resulta que la gente se queda sin una sensación de justicia. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos, sobre todo porque nosotros nos hemos preguntado en muchas ocasiones y también tú y yo en la radio lo hemos dicho muchísimas veces, ¿por qué Air Europa actualmente no está investigada en ningún procedimiento judicial, ni en el caso de Begoña Gómez, ni tampoco en el caso Koldo, a pesar de que ha aparecido múltiples veces los informes de la UCO y cómo intervino presuntamente el propio Javier Hidalgo para acelerar ese rescate, ya no tanto para que le diesen el rescate, sino para acelerarlo y para tener un privilegio frente al resto de las empresas y el resto de los CEOs que no se apellidaban Hidalgo. Entonces yo sí que creo que la justicia sí que debería investigar, porque al menos por lo que hemos conocido hay más que indicios, al menos para iniciar una investigación. Totalmente, Teresa. Por la información que manejas tú, judicial, de tribunales, ¿tú crees que lo que está saliendo ahora, este tipo de confirmaciones por parte de Koldo García Izaguirre, de que había que compensarla con 1 millón, de que acudían a las casas 16 o 20 veces, que se negociaba todo en casas particulares, ¿tú crees que esto puede ser evaluado, puede ser tomado en consideración por la Fiscalía Anticorrupción para solicitar ya la apertura de esto? Bueno, pues yo creo que lo que están haciendo ahora, tanto Koldo como Ábalos, es realmente mandarle un mensaje al presidente del gobierno. Le están mandando un mensaje y le está diciendo o me apoyas o empiezo a tirar de la manta. Pero actualmente, lamentablemente, no están dando ningún tipo
ningún tipo de prueba. Están señalando a su mujer, a Begoña Gómez, porque ellos saben que realmente Begoña Gómez es la persona que desestabiliza al presidente del gobierno. Pero no están aportando pruebas, y Koldo García grababa absolutamente todo. Por tanto, si él estaba presente en esas conversaciones, como ha indicado, seguro, estoy convencida de que tiene que tener esas grabaciones. Entonces, si tiene esas grabaciones, lo mejor es que empiece a aportarlas a la justicia y que empiece a colaborar con la justicia, por supuesto, porque es que además incluso nosotros llegamos a publicar una reunión en casa de José Luis Ábalos, donde también participó la propia Nadia Calviño, que en aquel momento era ministra de Economía, y se reunió con Aldama y se reunió también con Javier Hidalgo. A raíz de esa reunión, que fue en enero de 2021, a raíz de esa reunión, en febrero del 21, casualmente comienzan a mandarse una serie de email y a apuntalar más cuáles iban a ser las condiciones para que la SEPI, dependiente por tanto del 20 entonces, Teresa, en enero y febrero del 20. En enero y febrero del 21, eran cuando le iban a conceder la segunda parte del... Vale, perdona. Sí. No. Era cuando le iban a conceder la segunda parte del préstamo, pues se reunieron en casa de Ábalos, donde también participó Nadia Calviño, y le propuso una serie de condiciones, para poder desembolsarle esa Teresa, segunda entonces parte, que eran te lo pregunto de otra forma. Si en vez de exclusivamente dar declaraciones, Koldo García Izaguirre saca chats, saca grabaciones, saca audios y las envía, esto se activa. Completamente. Y me consta que Koldo tiene material y tiene pruebas, tiene WhatsApp, tiene grabaciones que según él provocaría unos nuevos comicios electorales. Mi duda es ahora hasta qué punto su defensa, Leticia de la Hoz, le va a dejar aportar esas pruebas, porque no tenemos que olvidar que Leticia de la Hoz es una persona que está vinculada a las cloacas del Partido Socialista y que intentó maniobrar para comprar testigos y que no declarasen en contra del Partido Socialista. Así que tengo dudas hasta qué punto la abogada de Koldo le va a dejar colaborar con la justicia. Oye, déjame que te pregunte por otra noticia que publicabas, no tiene que ver con esto, pero sí con la dinámica del Partido Socialista, que hay que recordar que es este partido que cada 3 horas y 52 minutos nos repite esto de que está colaborando con la justicia, que tiene un concepto curioso de la colaboración. ¿Cómo colaboras con la justicia? Borro pruebas, borro móviles, no te digo nada, delinquiendo, salgo corriendo. Sí, es un concepto distinto, y son los cambios de criterio, pues son los cambios de colaboración. Y tú publicabas que el Partido Socialista estudia enviar a Miguel Ángel Gallardo, el enchufador de David Sánchez, del hermano. Si alguien lo conoce por David Azagra es porque se escondía detrás de un seudónimo. Y está estudiando enviar a Miguel Ángel Gallardo, por cierto, candidato a las elecciones extremeñas, estando procesado. Es que hay que tener una cara de dura, pero bueno, lo está estudiando enviar al Senado para que le juzgue el Supremo, que realmente no es que quieran al Supremo, sino que lo que quieren es bombardear el proceso actual y ganar tiempo. Totalmente. Sí, a mí me dicen fuentes judiciales, bueno, como bien sabes, él se aforó para buscar un cambio en el organismo que le tiene que juzgar. Actualmente le tiene que juzgar la Audiencia Provincial, y él quería que fuese el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Entonces, después de estar procesado, decidió aforarse. Eso la justicia dijo que era un fraude de ley en toda regla, pero ahora cambian las circunstancias y ahora él se presenta como candidato a unas elecciones legítimas. Por lo tanto, si sale elegido, que va a salir elegido porque al menos un escaño el Partido Socialista va a obtener en Extremadura, lo que va a pasar, según me dice fuentes judiciales, es que la Audiencia Provincial de Badajoz va a tener que librar un oficio a la Junta Electoral Central donde le pida, donde le certifique si esta persona es aforada. Una vez que la Junta Electoral Central confirme que es aforada, se tiene que elevar una exposición al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para que decida si está aforado ante la Audiencia Provincial o ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Aquí hay magistrados que opinan que sería aforado y hay otros magistrados que opinan que no. Los que opinan que no se amparan en que una vez que ya se ha dictado el auto de apertura a juicio oral
la causa se la tiene que quedar la audiencia provincial, pero hay otros que dicen que hay jurisprudencia que respaldaría que lo pudiese asumir el TSJ. Y un caso, por ejemplo, es el del caso Alberto Rodríguez, el Rasta de Podemos. El Rasta de Podemos se dictó auto de apertura de juicio oral por un juzgado de La Laguna, y cuando él es diputado en el Congreso, adquiere esa condición de aforado, se anula ese auto y la competencia la adquiere el Tribunal Supremo, que comienza a instruir en la causa, ¿no? Entonces sí que hay, aunque me dicen fuentes judiciales en Extremadura, me dicen que posiblemente el TSJ resolvería a favor de la audiencia provincial. Sea una cosa o sea otra, lo que sí que van a conseguir es que se paralice el juicio que hasta el momento estaba previsto para celebrarse ahora en febrero. Otra opción es llevarse la causa al Supremo. ¿Y cómo lo harían? Bueno, pues el cargo de senador hasta el momento lo tenía Fernández Vara, lo está ocupando hasta el momento una persona de manera temporal, y cuando ya se celebren los comicios se tendrá que, la mesa permanente tendrá que elegir a una persona que realmente represente a la Junta de Extremadura en el Senado. Dios bendito, Teresa. Lo que hacen los que colaboran con la justicia. Un abrazo fuerte, Teresa. Un abrazo enorme. O sea, me quedan claras dos cosas. O sea, no piensan colaborar con la justicia en la vida. No. Y dos, tienen la misma confianza en que son inocentes que nosotros, que los que estamos en esta mesa. Viniendo de este caso, cabe recordar que la juez Viedma, en más de un auto, le ha reprochado al Partido Socialista la absoluta falta de colaboración que han tenido en la Diputación a la hora de entregar la documentación que desde este juzgado se les había requerido. Esto en primer lugar. Es verdad, creo que era El Mundo quien publicaba que Gallardo se ha dejado en los últimos 2 años 11 puntos, que se dice pronto, 11 puntos. A lo mejor Gallardo piensa que con el 31% a lo mejor ya va a estar sacando más que Sánchez, lo que le dan a Sánchez para las generales. Pero es que un 31% para el Partido Socialista en Extremadura es un descalabro monumental. Sacó 28 en las últimas elecciones Fernández Vara y ya salió muy tocando y erosionando el suelo histórico, y lo van a volver a hacer. Lo digo porque este jueves comienza la campaña electoral en Extremadura y hay meeting de nuevo por la tarde, así que me imagino que lo podréis disfrutar. Gallardo-Sánchez, que es un ticket electoral imbatible. Llegamos a la conclusión de cómo debe ser lo que sabe Miguel Ángel Gallardo de Pedro Sánchez, para que prefiera mantenerlo en ese cargo, en lo que es un suicidio político a todas luces. Lo que debe saber Miguel Ángel Gallardo de Pedro Sánchez. Os meto un par de informaciones, Luca, adicionales, que me parecen muy importantes, porque el hijo, hemos destacado muchísimas veces la importancia del hijo de José Luis Ábalos, Víctor Ábalos. Aparece relacionado, vinculado, ligado por todas partes en los informes de la UCO a la trama. Bien, pues Víctor Ábalos también ha hablado y ha dicho literalmente: Santos Cerdán le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente. ¿Para qué? Para lo obvio, ¿verdad? Para que se callara y se convirtiera en la cabeza de turco. Bien, sigamos. Begoña Gómez fue decisiva para que Sánchez prescindiera de mi padre. Frase que Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, imputa a Begoña Gómez. Echa a ese putero. Señora Gómez, yo este tipo de términos, teniendo en cuenta de dónde viene el galgo, me andaría con cuidado, porque como haya que echar a todos, lo mismo, no lo sé, en una cena de Nochebuena resulta que se queda el árbol de Navidad solo. Bien, y cuidado, porque avisa Víctor Ábalos: ahora me toca a mí tirar de la manta. Sí, bueno, además en esa entrevista que da El Mundo también habla de Plus Ultra, o sea, que es otra compañía pues aérea que también está dentro del esquema Rescate Express, ¿no?, del gobierno en ese momento, que era otra línea de investigación, o sea, no es poca cosa. Luego dice que es interesante que, claro, que su padre, José Luis Ábalos, está enfadado porque dice, es verdad que, en fin, algo malo ha hecho, pero no va a pagar por los trapos sucios de otros, ¿no? Esto también es interesante. Yo creo que son todas declaraciones muy importantes. Es verdad lo que dice Teresa, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba antes. O sea, claro, dices, oye, pero todas esas declaraciones tan duras, pero sin pruebas, ¿qué valor tienen? Es cierto que, claro, tienen de momento un valor relativo, pero un valor lo tienen en la medida en la que no son 3 tipos que pasaban por ahí. O sea,
quiero decir, estamos hablando de Ábalos, o sea, exministro, superministro de Pedro Sánchez, su mano derecha. Estamos hablando de Koldo, que eso sí que tenemos elementos probatorios como para decir que Koldo tampoco era uno que pasaba por ahí, sino que era una persona que se encargaba de todo. Más bien, todo pasaba por Koldo. Todo pasaba por Koldo, efectivamente. Mírese las conversaciones privadas que él mantenía, entre otros con el presidente entonces de Canarias, por lo tanto era un cargo muy relevante del Ministerio de Transporte de la época. Y luego está el hijo efectivamente de Ábalos. Por lo tanto, estamos ya en una dinámica, yo siempre lo digo, una dinámica a lo Tangentópolis. O sea, cuando fue lo de Tangentópolis, empezaron a meter en la cárcel y todos empezaron a cantar. Ahora, yo creo que la estrategia, lo que tenemos que preguntarnos es cuál es la estrategia de Ábalos hijo y Koldo. Yo creo que la estrategia es, pues evidentemente no es solo una estrategia, tiene que haber al menos 2 o 3. Una puede ser la presión a Sánchez, la otra puede ser una presión también a la Fiscalía o la búsqueda de reanudar algún tipo de contacto con la Fiscalía. Y la tercera, yo creo que ellos quieren volver a tener el control de los dispositivos que están en este momento incautados. Pedro Sánchez, colaborador por excelencia de la justicia. Sobre corrupción, este gobierno lo que está haciendo es colaborar con la justicia y asumir responsabilidades políticas. Ahí estamos, con 2 narices. Vamos a andarnos con complejos. Si ya puestos a mentir, pues mentimos 300 veces por segundo. Vamos con un consejo sobre Mupiti. Venga, un consejo para nuestros autónomos que esto les interesa. En Mupiti llevan 77 años protegiendo a los autónomos. Con su seguro de ahorro puedes aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarte el 100% y además ahora te recompensan con hasta un 4% de bonificación sobre tu aportación, aparte de la rentabilidad garantizada. Y si eres socio del Club de Libertad Digital, atención, porque tu bonificación es aún mayor. Llama ahora al 900-820-720, repetimos, 900-820-720 o visita mupiti.com. Nos vamos a publicidad, volvemos porque hay novedades. ¿De quién? Ángel Víctor Torres. ¿Relacionado con qué? Test PCR de la trama. ¿Y dónde acaban? En Pedro Sánchez. Bueno, pues en nada, repito, vamos a hablar, va a intervenir con nosotros Gonzalo Castañeda, nuestro responsable allí en Canarias, de Radio en Canarias, porque la trama, noticia que publicábamos hoy, aludió a gestiones directas con un tal Pedro Sánchez, creo que es presidente del gobierno, y Salvador Illa, creo que él se consideraba poco menos que el héroe del COVID con 130.000 muertes a las espaldas. Para cerrar el negocio de los test PCR que nació en Canarias y las gestiones pasaban por Pedro Sánchez, vamos a hablar de esto porque Ángel Víctor Torres, cuidado que puede ser el siguiente en la lista, pero CalPlus. CalPlus de Mundo Natural es un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y vamos con los socios del Club Libertad Digital, gente maravillosa, los que hay que mimar, nos vemos con ellos en Las Rozas, nos vemos en Zaragoza, nos vamos a ver en más sitios. Naya, todo tuyo. Buenas noches, Carlos. La dedicatoria de hoy es para un socio que todas las noches se retira pronto para escuchar este programa tranquilamente ante el estupor de su mujer, que se pregunta por qué se acuesta tan pronto. Cumple 83 años Ángel Moñino Aparicio, de Parla, Madrid, nuestro oyente clandestino. Muchísimas felicidades, Ángel. Un abrazo y el agradecimiento de todo el equipo de radio por 6 años como socio del club. También es su cumpleaños como socio. Gracias. Y recordemos el teléfono de contacto del club, 914094002, y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Ángel, un abrazo enorme, todo un placer, un orgullo. Lo de que te escondas es muy sencillo. Esto se soluciona rápido. Le dices a tu mujer que nos está escuchando que se ponga ya también, os ponéis ahí los dos y tan a gusto. Contamos todo lo que pasa, os enteréis de cosas que los demás no cuentan y encima de vez en cuando pues nos soltamos aquí una sonrisa. Eso te iba a decir, además seguro que se lo van a pasar estupendamente bien con nosotros y con la actualidad, claro, por desgracia. Si no ponemos algún corte más de María Jesús Montero, que con eso sacas una risa rápida y fácil y ya está. Bueno, vamos con la cesta. Venga, la cesta de Libertad Digital y Es Radio, que este año viene, esta ¿verdad, también para Juan Ángel, Para Ángel y su mujer también. Yo solamente el jamón ya vale casi toda la cesta. Bueno, hay que decir que cuesta 325 euros, IVA y gastos de envío incluidos, pero además, si son socios del Club de Libertad Digital, tienen otro descuento y se queda en 310. Y por ese dinero pueden disfrutar de todos estos productos. Para empezar, como decía Juan Pablo, de ese jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 kilos y 7 kilos y medio, que está riquísimo. Es un pedazo, bicho. Un pedazo de jamón, sí. O sea, yo que suelo coger paletillas son de 4, 4,5, 5,5, pero 7,5. Aquí lo hacemos todo a lo
grande. Luego también tenemos una vela de chorizo, una vela de salchichón ibérico de tu jamón directo, una botella de vino tinto Aljibes, porque oye, también si comemos hay que beber un poquito, una botella de cava riojano Brut Nature de Benito Escudero, una botella de vermut artesano Reserva de Garnacha Becker, también botella de aceite de oliva ecológico Becker de Bodegas Escudero, y el queso, que para mí siempre es algo, Juan Pablo, que fundamental, nos gusta, ¿verdad? esto es esencial. Pues ala, el queso para vosotros y el jamón para Luca y para mí. Pues no me No aquí, renunciamos, no no renunciamos a- Mira cómo han reculado. No hemos dicho que renunciemos a nada, ¿eh? No nos hagas el No, lío, no. Cuña de queso de cabra con pimentón y cuña de queso curado de oveja del Gran Cardenal, tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira Hijos, pues para terminar con un sabor un poquito más dulce. No esperen más y reserven su cesta en el 984 1028, repetimos, 984 1028, son unidades limitadas y ya saben, 325 euros, pero 310 si son socios del Club de Libertad Digital. Bueno, vamos a institucionalizar la torta imperial. Y después, se la damos, claro, ¿no? después de anunciar la cesta, torta imperial. Gonzalo Castañeda, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la audiencia. Gonzalo, vamos a ver, ¿le va a caer la torta imperial a Ángel Víctor Torres con la información que está saliendo? Pues yo no sería tan aventurado, Carlos, por lo siguiente. Cabe recordar que ya hay imputados y hay una trama que está vista para juicio, que es el caso Mascarilla, que investiga la Fiscalía Europea. 4 millones de euros de una empresa llamada RR7, que nunca llegaron las mascarillas, que se hicieron muchas advertencias y que hasta en 3 ocasiones, sabiendo que no habían llegado esas mascarillas, se hicieron todos los esfuerzos y se pagaron esos 4 millones de euros que hoy no aparecen y que hoy no se pueden recuperar. Quiero recordar que en ese caso están imputados Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de Salud, y una jefa de servicio. Pero no Ángel Víctor Torres. Hay una fotografía de Ángel Víctor Torres con el asesor de esa empresa y con el cuñado del dueño de esa empresa almorzando en un restaurante llamado El Cangrejo Colorado en Fuerteventura. Eso no ha valido para nada. Ángel Víctor Torres ni siquiera ha sido llamado a declarar. Por tanto, permíteme que dude, porque parece que este señor tiene algún tipo de ángel de la guarda que le hace no aparecer en ninguna de las causas en las que parece muy evidente que está implicado. Bueno, veremos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, realmente esa investigación que era otra, claro, va en paralelo a lo que estamos hablando. ¿Tú crees que con el siguiente informe, lo digo, porque la UCO se guardó, y de hecho lo hizo como una anotación expresa en el documento, dijo que se guardaba el derecho a hacer ampliaciones por la prisa con la que había tenido que recopilar toda la información sobre Ángel Víctor Torres? Claro, empieza a salir información que liga, que vincula mucho, no a esa otra trama muy canaria, sino a una trama que es muy de Moncloa, que es la trama, efectivamente, Salvadorilla, nombres como Pedro Sánchez, Koldo García Izaguirre por todas partes, José Luis Ábalos. En el tema de los test PCR, de hecho, él hay un momento en las conversaciones en las que dice, bueno, de esto no quiero meter la pata, voy a llamar previamente a Ábalos para coordinarnos. Y dices, bueno, para coordinaros. El caso, Carlos, es que nosotros hemos podido constatar, y esto es una noticia que te adelanto, que Antonio Olivera, su mano derecha, su portavoz del gobierno, su jefe de gabinete en el ministerio, hizo mucho hincapié durante esos 4 años de gobierno en Canarias de que todo lo que hiciera el ministro, el ministro hoy, el expresidente, tenía que ser para ser ministrable. Es decir, la obsesión de Ángel Víctor Torres siempre fue la de agradar al secretario de organización. Por ahí van los tiros. Lo cual le liga directamente a la trama de la que estamos hablando, a la que está en el Tribunal Supremo, vamos. Evidentemente. O sea, a mí me llama poderosamente la atención que algunos presuman de que no hay nada de lo que ya conocemos y del informe de la UCO que se ha desvelado, en tanto y cuanto un aumento de sueldo, un aumento de categoría, una casa en la Moncloa, porque hay que recordar que el ministro es el único ministro que vive en el Palacio de la Moncloa, y unas dietas elevadas y todo lo que significa ser ministro, que es un escalón, un peldaño por encima de ser presidente regional, es también una dádiva, es una forma de recompensar, es también una forma de sobornar. Y lo que parece evidente, que lo tiene la UCO, que también se conocía desde hace mucho tiempo en Canarias, es que Antonio Olivera permanentemente a los empresarios, a los grandes empresarios de Canarias, a todo el que podía, le decía que todos los proyectos que se emprendían en Canarias tenían que ir destinados a que Ángel Víctor Torres se convirtiera en ministro. Claramente, nosotros también tenemos constancia
de que Víctor de Aldama va a poder demostrar que Ángel Víctor Torres estaba obsesionado con la idea de ser ministro. Así lo adelantó ya el otro día, ocasiones, efectivamente. En la Audiencia Nacional y que eso en varias fue lo que ocasiones, dijo. lo hemos hablado nosotros personalmente con Víctor de Aldama, y que en varias ocasiones, y eso también tenemos otro tipo de testigos presenciales que no son el propio Víctor de Aldama, Ángel Víctor Torres siempre que le proponían algún proyecto, alguna de estas operaciones, con una sonrisa jocosa, a veces en modo irónico, otras veces como bromeando, siempre decía: no se olviden de que yo quiero ser ministro. O sea, su obsesión siempre fue la de ser ministro. Independientemente de que se pueda demostrar o no que percibió una cantidad económica, lo que sí no me cabe ninguna duda es que se va a poder demostrar que Ángel Víctor Torres hizo todo esto por ser ministro, por agradar a José Luis Ábalos y porque su jefe lo hiciera ministro. Pues Gonzalo, eso es un punto débil, ¿eh? Porque si la forma de agradar era colar a la trama, implica que por arriba estaban metidos hasta el cuello en la trama. Por la información que te llega a ti de compañeros de Ángel Víctor Torres en el Partido Socialista, en Canarias y demás, esta imagen que él pretende dar de qué tranquilo estoy, ¡buah! No hay nada, ¿esto te lo crees? No, para nada hay tranquilidad. De hecho, gente muy próxima a él están permanentemente tanteándonos a los medios más, digamos, discordantes o a los medios que no estamos en su vertiente complaciente. A los no palmeros, sí. Es muy fácil, es muy fácil darse cuenta de que hay grandes empresarios de estas islas que te mandan mensajes de vez en cuando de alguna manera testeando y comprobando qué es lo que sabes, qué es lo que anda por ahí, y la preocupación es máxima a esta hora de la noche. Fíjate, algo que me decía un empresario muy importante de estas islas, que es muy amigo de Ángel Víctor Torres y con el que tenemos de vez en cuando alguna conversación, y creo que es un dato no menor, ni baladí, es muy importante. Víctor de Aldama y Koldo García fueron a declarar como imputados, como participantes de un delito que solo puede cometer un empleado público. Si estas dos personas han ido en calidad de imputados por participar de un delito que solo puede cometer un empleado público, ¿quién es? Tiene que haber llevó a cabo la comisión de ese delito. Tiene que haber un empleado público que lo hizo. Está clarísimo. Gonzalo, pues me da que le vamos a guardar la torta imperial por si acaso, ¿eh? Ángel Víctor Torres. Bueno, yo insisto, con todas las cautelas del mundo, porque ya te digo que hemos visto mucho en Canarias se comenta mucho, hay muchos secretos a voces de muchos disparates que se cometieron aquí, y hasta ahora Ángel Víctor Torres ha pasado de rositas por todo. O sea, ten en cuenta que, por ejemplo, ese caso de mascarillas en Canarias, Carlos, fue firmado por Antonio Olivera, cuando era director de Servicio Canario de Salud. Sin embargo, el que está imputado es el director de Servicio Canario de Salud que llegó después. No han imputado a Antonio Olivera. Y bueno, y ya hemos visto en el informe de la UCO cuál ha sido siempre el papel de Antonio Olivera, al que, por cierto, Carlos, también es importante que los oyentes conozcan esto. Nosotros, hace muchas semanas antes de que saliera el informe de la UCO, sabíamos que iban a echar, porque lo echaron, aunque se revistió de una renuncia a Antonio Olivera, lo echaron de la jefatura de gabinete de Ángel Víctor Torres cuando ya se hizo insostenible todo lo que se estaba conociendo. A nosotros nos dijeron, cuando bueno, es que ese detalle, Gonzalo, eso remárcalo, porque efectivamente fue el responsable máximo, Antonio Olivera, de la sanidad canaria, pero después de eso, y teniendo toda la información, obviamente, Ángel Víctor Torres, como para no tenerla, se lo llevó de jefe de gabinete ministerial. Sí, y lo que estoy contando es muy importante. A nosotros nos cuentan, hace 8 meses aproximadamente, Antonio Olivera renuncia hace 4 meses a la jefatura de gabinete del ministerio. Hace 8 meses a mí se me acerca un empresario en la noche de la capital Santa Crucera y me dice: Antonio Olivera no volverá al ministerio después de esta baja de paternidad que se ha cogido. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y me dice, porque Ángel Víctor Torres le ha dicho que se tiene que ir, que se va o lo cesan. Y le pregunto, ¿por qué? Y me dice, hombre, Gonzalo, todo lo que estamos conociendo, todo lo que se está oyendo, ya es insostenible. Gonzalo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por toda esta información. Un abrazo grande. Pues ya veremos, ¿eh? Pero claro, una cosa son asuntos estrictamente canarios, que es verdad que, oye, lo mismo allí, fruto de la información que tiene, fruto del poder que tiene, fruto de las raíces y los tentáculos que haya echado allí, a lo mejor consigue parar algo. Pero ante el Supremo, uy... Sí, luego yo creo que, o sea, tú lo apuntabas bien, o sea, el informe que hemos conocido de
Ángel Víctor Torres es una parte del informe, de verdad. O sea, nos faltan todavía elementos. Y yo creo que ahí las declaraciones del ministro fueron un poco... En fin, él fue muy chulo y tal, diciendo, bueno, habéis visto, al final no hay nada de piso, nada de nada. Está muy envalentonado, de hecho, y seguía y yo creo muy que aquello envalentonado. fue un error, además, o sea, en términos... Yo no me lo acabo de creer, ¿eh? No, o sea, yo creo que ese envalentonamiento es pura escenografía. O sea, Bueno, tengo que dar la sensación... De momento, bueno, ha ganado como el tiempo boxeador, hasta ver qué pasa con Aldama como y el si boxeador presenta que lleva la cara como un mapa y levanta los brazos al terminar y dice, he ganado. Bueno, Sí, no hay que amigos. no hay que olvidar que en la Comisión de Investigación del Senado dijo el ministro sobre Aldama, dijo, bueno, yo nunca he estado con él, y bueno, y luego tuvo prácticamente que medio rectificar, o sea, por lo tanto, yo creo que, claro, ganó tiempo seguramente con la primera parte del informe, esto sí, pero no sé si fue muy inteligente por su parte, digamos, ser tan chulo, porque claro... Luego las cosas, en fin, con los jueces además es mejor no jugar a este nivel. Yo sobre todo, hombre, salir exigiendo disculpas a todos los que te han estado acusando porque en el informe no han aparecido señoritas, mordidas y comisiones, que da la sensación, estamos ya en un punto en el que yo insisto, hay que agradecer que a algunos políticos que no estemos en lo peor de lo peor de lo peor, cuando lo anterior ya es directamente bastante grave. Quiero decir, Ángel Víctor Torres... En el informe de la UCO quedó en evidencia porque había un cúmulo de mentiras sobre todas las versiones que había venido ofreciendo con respecto a la contratación de las mascarillas. Ángel Víctor Torres no se comportó como otra cosa que no fuera el cooperador necesario de la trama en Canarias, porque sin su consentimiento y sin su presión, porque él presionó para que se hicieran los pagos, etcétera, etcétera, la trama no habría tenido tanto éxito. Yo sería prudente en todas las cosas porque después de haber declarado Víctor de Aldama, yo tendría muchísima prudencia, porque yo no sé exactamente lo que ha puesto, donde ha depositado en manos de la justicia, y esto todavía no ha comenzado. Estamos a la espera del informe policial que Víctor de Aldama anunció que la semana pasada que la presentaría en los próximos días, con esos metadatos que demostrarían que efectivamente se intercambió mensajes con Ángel Víctor Torres después de aquella famosa cita que Aldama insiste en que sí existió en el restaurante Jaya Alai de Madrid, y que además abrió los mensajes, porque el ministro se escuda en que es verdad que Aldama le envió mensajes, pero que él nunca llegó a abrirlos. Si se demuestra con esos metadatos que lo abrió, pues quedaría una vez más en entredicho, ¿no? Bueno, pues vamos con otra noticia, porque esta historia, decía Tellado, esto de que entre pillos o entre corruptos anda el juego, pues agárrense. Volvemos a territorio obras públicas presuntamente amañadas. Bien, territorio Santos Cerdán. Según él va por ahí diciendo, no, si esto está todo clarísimo, no va a pasar nada, yo a su debido momento voy a hablar, que nadie se preocupe, ya veréis cómo os doy todas las explicaciones. Vamos a escucharle y vamos a hablar con Pelayo Barro, porque resulta que está asomando la patita una obra muy curiosa, tan curiosa como 153 millones de euros solo en una obra. ¿Que cuándo se pactó? Anda, pues va y resulta que justo cuando Pedro Sánchez, en vez de estar preocupado por las inundaciones, estaba en la India. Y en la India, ¿quién se llevó? A uno de Acciona. Y a la vuelta, ¿qué ocurrió? Toma obra de 153 millones. Vamos a escuchar a Santos Cerdán. Señor Ferrar, visto que iba a dar explicaciones, dirá algo. ¿Y qué opina de que esté Ábalos y Koldo en la cárcel? A su debido tiempo, decía cuando le preguntaban, oye, había dicho usted que iba a hablar, que iba a decir algo, a su debido tiempo. Señor Ábalos, señor Koldo, o mejor dicho, presos Ábalos y Koldo, ¿han escuchado lo que ha dicho Santos Cerdán cuando les han preguntado por usted? Nada. Ha cerrado la puerta del coche. Digo, como metáfora creo que tiene valor, ¿verdad? Desde luego. Oye, que están Ábalos y Koldo en prisión. ¡Bumba! Portazo, vamos, le ha faltado decir, me importa un soberano comino. Bien, Pelayo Barro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Digo, a ver si nos escuchan en Soto del Real, que funcionarios de prisiones ya sé yo que sí que nos escuchan, pero a ver si nos escucha Ábalos y Koldo y se van dando cuenta de que los han dejado más vendidos y más colgados que un salchichón de pueblo. Bien, pues dicho esto, vamos a contar lo que pasaba en esa visita, porque estaba tan preocupado el famoso presidente del gobierno de el que quiera ayuda que la pida, ¿vale? El de mientras estaba muriendo gente, yo estoy bien, yo estoy bien. O sea, los demás, bueno, pues buscaos la vida o a poder ser un salvavidas. ¿Qué ocurría en esa visita? Se va Pedro Sánchez, se va a la India, se lleva, que todavía no nos ha dado explicaciones de por qué se lleva uno de los máximos responsables de Acciona allí, a la India. Entre canales. Sí. Entre canales directamente de la familia. Y cuando vuelven, toma, adjudicación de una obra de 153 millones de euros. Sí, así es. Y además hay una cosa muy curiosa. De una obra de 153 millones, normalmente estamos acostumbrados a que las
administraciones públicas pues troceen contratos, ¿no? Pues muchas veces para darle uno a este, el otro al otro y el otro al de más allá, ¿no? A todos los amigos. En este caso pasa al revés, porque es una obra que en realidad son 3 obras, son 3 proyectos distintos, y así se elabora la licitación, que es el proyecto número 1, proyecto número 2, proyecto número 3, para la transformación de la estación de Sants en Barcelona. Es decir, una obra, aparte de cara, es una obra emblemática, icónica, y que a cualquier constructora, bueno, pues oye, se le ponen los dientes largos, ¿no? Pensando en poder hacer ese pedazo de proyecto. Bueno, pues curiosamente se adjudica a Acciona el 5 de noviembre de 2024, cuando 6 días antes, es decir, el día de la Dana, el día que ocurre la Dana y que Pedro Sánchez está en la India, pues efectivamente están Juan Ignacio Entrecanales, vicepresidente de Acciona, Pedro Sánchez y Óscar Puente en la India, pues haciendo su agenda de negocios. O sea, Pelayo, Óscar Puente, este hombre que se dedica en sus ratos libres a hacer algo parecido, a llevar un ministerio, en sus ratos amplios a Twitter. Este señor, responsable en estos momentos del Ministerio de Transportes y por tanto responsable en última instancia de Adif, el gestor de infraestructuras, digo yo que estaría al corriente de esa adjudicación, ¿no? Lo digo porque él intenta salir así de rondón de toda esta historia, que no se le implique, pero estamos hablando, la estación Sants de Barcelona queda dentro de sus atribuciones. Hombre, y es una de las licitaciones más potentes de Adif en ese año, porque Adif tiene grandes contratos y grandes adjudicaciones, pero hombre, 153 millones y sobre todo en la capital catalana, bueno, pues es una cosa que no se le pasaba. Estaba perfectamente al tanto. No, y menos todo. Pelayo si estaba en el viaje, como para pasarte por alto, vamos. Eso es. Y ya no sé si los oyentes recordarán, pero hace muy poquito tú mismo contabas cómo el propio Cerdán le había hecho gestiones con Puente para mantener en transportes a gente de Acciona, ¿no? Es decir, Puente sabe perfectamente lo que se cuece con Acciona, lo que se cuece con los entrecanales. No son gente de nuevas. Si cualquiera que vea el acto que le organizó Entrecanales o que le organizó Sánchez a Entrecanales en la India, va a haber una complicidad absoluta. Pocas veces se ha visto un presidente y un empresario teniendo un acto mano a mano, en el que no había otros empresarios. En este caso era la Fundación Consejo España-India. Y bueno, pues se ve que efectivamente la sintonía de Moncloa y de Acciona era muy buena. Ahora, cuando conocemos todo el pastel que hay detrás, pues hombre, es cuando se nos presentan bastantes preguntas. Pues nada, iremos respondiendo a todas esas preguntas, Pelayo, porque esto tiene pinta de que es empezar a tirar del hilito y no acabar, ¿eh? Eso es. Un abrazo muy fuerte, Pelayo. Igualmente, buenas noches. Pues se le está complicando el tema a todos ellos, ¿eh? A Santos Cerdán, que se las prometía muy felices. No me extraña que se haya cogido este tiempo de stand-by. Dice, no, a su debido tiempo, en su debido momento contestaré. Pues ya van pasando días, ¿eh? Y no contestas nada. Tiene que esperar a ver qué cuentan Ábalos y Koldo todavía en las entrevistas que han dejado grabadas. Cuéntanos esa información de Paco Cobos, nuestro compañero, que se ha ido a tierras de Paqui. A las Milagro. tierras de Paqui, eso es. No, de Paqui, de Santos Corrales, Cerdán. a los Corrales, a Sevilla. Ah, se ha ido. Claro. Ah, vale. O sea, no al pueblo donde está ahora Santos Cerdán, sino al pueblo de Paqui. Claro, Libertad Digital se infiltra en el pueblo de Paqui, la mujer de Cerdán. Es la noticia que llevamos ahora mismo en el periódico en portada. Paqui, más conocida para la gente de la trama, no era Paqui, de nombre era La Paqui, así le llamaban. La que fundía la tarjeta de la trama en el Corte Inglés. No se sabía si estaba repartiendo naipes con la velocidad con la que movía la muñeca pasando la tarjeta en el Corte Inglés. Taca. Pues os leo lo que le han dicho algunos de los vecinos a nuestro compañero Paco Cobos. El cuñado tenía la casa embargada y en 24 horas pagó la hipoteca. Allí parece que los vecinos de Los Corrales, bueno, pues señalan ese enriquecimiento ilícito del que se habría beneficiado no solo Cerdán, sino toda su familia política. Ahora, ¡qué menuda familia! Oye, pero este es el cuñado... No, vale, este es por otro. Eso te iba a decir. Joder, vaya historial. Me está preguntando Carlos si este es el cuñado que intentó quemar a su mujer y a sus hijos, que el otro día lo contamos en este programa. No, este es otro. La Paqui es toda una saga, ¿eh? Por eso digo que menuda familia. Resulta que este es el hermano mayor, que al parecer pues el pobre no tenía dónde caerse muerto, como se suele decir, y resulta que en 24 horas pagó la hipoteca, lo que los vecinos dicen que es muy sospechoso. Y ¿Esto luego, en qué momento era? O sea, cuando paga la hipoteca...
Pues mira, es no decir, lo cuando sé tiene la si casa lo cuenta... Digo, si coincide con el momento de operatividad máxima de la trama, porque tiene toda la pinta, claro. Pues mira, aquí no dan detalles, en la noticia estoy leyéndome ahora sí la noticia que acaba de publicar Paco Cobos, no da fechas, luego lo veremos a ver, pero lo que sí habla es del otro hermano, del que sí efectivamente intentó quemar a su mujer y a su hijo, que lo contábamos la semana pasada, y dice que a ese le conocen como el testaferro, porque dicen que era el que se encargaba de guardar el dinero negro que Cerdán y su mujer habrían cobrado de la trama. ¿Dónde? En el escondite. Así se refieren a un lugar donde estarían guardando todo el dinero. ¿En el escondite que nos vamos? ¿A tierra de Paqui o a tierra de Cerdán? En los corrales. En los dice corrales. que allí, en Milagros, donde tienen casa y demás, pero que en los corrales... Dice, Milagro, que es Navarra, que tienen, eso es. Los corrales, que es Sevilla, ¿no? Sevilla. Y dice, aquí lo que tienen es el escondite. Y se refieren a ese lugar donde Cerdán guardaría el dinero negro que habría cobrado de la trama. Es muy interesante. A veces, fíjate, un reportaje, ¿no? En un pueblo, luego cómo se abren... Si es que en los pueblos se sabe todo. Se sabe todo de todos, obviamente. Pero bueno, vamos a irnos a publicidad. Volvemos. Cuidado porque aparece otra gente en escena. Un amigo íntimo de Sánchez, un señor que, qué casualidad, era el jefe del hipódromo. Por el hipódromo iban pasando distintos cargos socialistas también, es una cosa maravillosa. Pues Cerdán habría tirado de este amigo de Sánchez para sacar documentos de su casa en plena investigación de la Guardia Civil. Si es amigo de Sánchez y lo utiliza Santos Cerdán, pregunta inocente del día, ¿no se enteraba Sánchez de lo que hacía su amigo? Te iba a decir que estaba leyendo ahora la información de Paco Cobos y sí que dice que el hermano de la Paqui, cuando se consigue pagar la hipoteca, dice, estos vecinos enmarcan temporalmente la situación después de las adjudicaciones de obra pública en las que habría intervenido la trama Koldo para que Acciona también fuese la encargada de la A68 variante Logroño entre el municipio riojano de Arrúbal y Navarrete por un valor de más de 92 millones de euros. Dios bendito. La familia, a publicidad, volvemos, hablamos del amigo de Sánchez que aparece en escena, nos va a dar un consejo sobre Óptima Mayores Ignacio y cuidado, vamos a hablar también de las propiedades crecientes de la familia de Zapatero, que aparece la hija menor. Aquí todos, a través de los hijos, oye, les sale a todos un patrimonio. Ignacio. Atención, si tienen más de 65 años y casa propia, esto le interesa. ¿Le gustaría poder vivir con más dinero? Para lo que quiera mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador, Óptima Mayores le ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100 o en optimamayores.com. 900-900-100. Entre delincuentes anda el juego, esa es la realidad, y yo entiendo que aquí todo el mundo trata de defenderse y de echarle el muerto a otros, pero la realidad es que es el PSOE confesando contra el PSOE, y que es José Luis Ábalos que dice que Begoña Gómez podría haber cobrado 1 millón de euros por facilitar el rescate de Europa. Es que estamos hablando de cosas muy graves, ¿eh? De cosas muy graves que todas ellas están unidas. Vamos a dejarnos de historias. En este programa, en los distintos medios que van pasando por este programa, les hemos ido contando en infinidad de ocasiones que no son distintas tramas. Es una trama. Y es la trama Moncloa. Y es la trama PSOE. Y que tenía ramificaciones en todo. Si de hecho la UCO lo tiene perfectamente identificado, y en los primeros informes lo decían ya. Decían, en septiembre del 18 observamos ya movimiento. En septiembre del 18 es unos meses después, bueno, básicamente a la vuelta de vacaciones de la moción de censura. Se cogieron las vacaciones porque estaban sobreimpresionados, vieron el despacho, la moqueta, el coche oficial, el Super Puma, las gambas. Dijeron, un mes, 2 meses. Y a los 2 meses ya estaban metidos en harina. Y de esa trama, y además lo cita perfectamente la UCO, y dice, ¿dónde operaban? En cada sitio donde veían oportunidad de negocio. Mascarillas, mascarillas, cátedras, cátedras, PCRs, PCRs, rescates, rescates, turismo, turismo. Les daba olímpicamente lo mismo. Habían llegado a lo que habían llegado. Pero bueno, iremos viendo todo lo que va saliendo. Vamos a darles información adicional. Nos está escuchando ya Mercedes Serrayer de cosas que iban ocurriendo. Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mercedes, un placer tenerte en el programa. Vamos a hablar porque una persona que en estos momentos debería estar preocupada por cosas que están ocurriendo en Venezuela, porque lo mismo le destapan información allí, con lo que está ocurriendo con Donald Trump y con la Armada norteamericana enfrente de las costas venezolanas, y estoy hablando de José Luis Rodríguez Zapatero, pues resulta que su patrimonio no deja de crecer.
Y ahora, lo último que habéis descubierto en Voz Populi es, leo literalmente el titular, más propiedades para la familia Zapatero. La hija menor compra una casa valorada en 300.000 euros. Alba Rodríguez Espinosa, que cumple 30 años en 2025, figura como propietaria al 100% de una vivienda que, o casualidades de la vida, está pegadita, está cerquita del chalet de sus padres en Puerta de Hierro. ¿De dónde está saliendo el dinero de esta gente, Mercedes? Pues a ver, ese sería el asunto de investigar y que tendría a lo mejor que interesar a la agencia tributaria, ¿no? O incluso al SEPLAC. Tenemos que cuando abandonan la Moncloa, había las últimas declaraciones de Zapatero, había tenido una serie de inmuebles, los vende y cuando abandona la Moncloa tiene simplemente un terrenito en León. Y a partir de ahí se van a un chalet de superlujo en Aravaca, pero de alquiler. Y ya sabemos que luego empieza a intermediar y a viajar mucho a Venezuela y a trabajar allí. Y a partir de ahí pues empiezan, a partir del 17 sobre todo, a comprar una serie de inmuebles, en concreto 3 chalets. Y luego tenemos el chalet en el que están ahora mismo residiendo el matrimonio. ¿Ese sería adicional? Sí, lo que pasa es que está a nombre de una tercera persona. Habría que determinar, ahí la propiedad no está clara, pero ahí están residiendo los últimos meses con importantísimas medidas de seguridad. Claro, lo cual Mercedes, tampoco tendría mucho sentido que tú tengas 3 chalets y mientras vivas alquilado en otro, ¿no? Sí, el último que compran está en obras y es una zona, tiene un terreno también que estaba un poco todo por arreglar, ¿no? Y necesita una reforma importante. De momento está residiendo en un chalet de superlujo que no está a su nombre, es lo que podemos decir hasta ahora. Y luego las 2 hijas, la mayor, las 2 hijas, que una cumple 30 este año y la otra tiene 32. Y entonces, la mayor se había comprado ya un piso, también que figura 100% a su nombre, y ahora pues lo que desvelamos en Voz Populi es que la pequeña pues también ha cerrado su compra, ¿no? Claro, con lo cual estamos hablando ya de 5 inmuebles más 1 potencialmente en alquiler. Las hijas tienen relaciones curiosas, me refiero a profesionales, tienen relaciones curiosas, ¿verdad? Porque aparecen relacionadas con contratos chinos, que casualidad, su padre tiene el famoso Gay Center como lobby para atraer inversiones chinas y aparecen ligadas también a intereses venezolanos, que casualidad, su padre es el gran adalid de Nicolás Maduro. Eso es, han tenido entre sus clientes a varios medios, hay que decir. Tienen una agencia, ¿verdad? De un gabinete de comunicación o algo, de marketing. Sí, es una agencia de marketing, así lo que llaman eSports, así como para todo tipo de transmisiones y intermediaciones de deportes online, una serie de actividades nuevas, ¿no? Y han tenido un despegue impresionante. Empezaron en el 19, ya están con unas facturaciones de cerca de $500,000 en el 24, ¿no? Y entre sus clientes pues sí ha estado Huawei. Huawei por la parte china y por la parte venezolana, ¿cuál es la relación? En la parte venezolana han estado en relaciones con el Server, que es un medio de allí, y luego pues empezaron a contratar, han estado intentando contratar a venezolanos, que se sepa, ¿no? Entonces entre sus clientes estaban abriendo allí mercado. Que allí para abrir el mercado o cuentas con el favor de Nicolás Maduro o vamos. Pues sí. Mercedes, que un placer contar contigo en el programa. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, pedazo de expansión patrimonial que tenemos. What the Fab se llama la agencia. Sí, es un nombre muy gracioso. Un nombre elegante. Yo siempre he pensado que la historia de Zapatero es, cuando sale el gobierno, yo creo que, claro, está vinculado a la historia de Pepiño Blanco, ¿no? Pepiño Blanco, que fue también otro secretario de organización del PSOE en la época de Zapatero, digamos, él también, un supercargo, digamos, un super, además ministro, tal. Yo creo que ahí la historia es que cuando termina el gobierno de aquella época, pues Pepiño Blanco se reconvierte en lobista, en consultor, y pues se hace de oro. Y me da la sensación que Zapatero al ver aquello dijo, oye, pero ¿qué pasa? Yo me quedo aquí como el único tonto del grupo.
y se sube él también a ese barco, ¿no?, de la consultoría, de los lobbies y tal, que es un sector en fin, en los casos sobre todo de los expolíticos, pues bastante rentable, porque pueden mover agenda y tal, y creo que por ahí, digamos, Zapatero ha buscado esta segunda vida, que tiene claramente que ver con el dinero, porque lo que comentaba Mercedes ayer es muy interesante. O sea, un presidente del gobierno que sale del gobierno con nada más y nada menos que una parcela, un terreno, por lo que ha dicho ella, y que ahora tiene 3 propiedades, y las hijas también. Por cierto, uno de estos chalets famosos que está aquí en Madrid y que está siendo reformado es esas típicas operaciones tan raras que solo pueden hacer los privilegiados. O sea, son propiedades que se suelen comprar a precio de ganga, ¿no? Qué suerte siempre que tienen a encontrar estas ofertas, sobre todo en un momento actual de la vivienda en Madrid, ¿no? Eso a veces se compran favores también con esos tipos de fórmulas. Yo sobre esto, como llevo hablando un tiempo de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, que curiosamente buscan trabajadores venezolanos en Internet, esto no estoy revelando nada porque lo único que hace falta es meterse en las ofertas que hacía What the Fab, esta consultora de las hijas del expresidente del gobierno. Es curioso que justo esos sitios donde hacen negocio sean esos países con los que el padre también está trabajando. Y no lo digo porque sea normal con respecto a los contactos que pueda tener su padre, porque si tu padre tiene contactos y tú tienes, pues a lo mejor tu padre puede hacerte algún favor. Lo digo porque a lo mejor en el futuro nos damos cuenta de que José Luis Rodríguez Zapatero está utilizando para algo más que sus contactos la empresa de sus hijas. Y ahí lo voy a dejar. Desde luego ahí, yo no sé cuál es la información que va a salir en el momento en el que Estados Unidos cumpla, que a mí por la información que me llega va a cumplir, con las advertencias que está lanzando en estos momentos. El tema del pollo Carvajal, dices. A la narcodictadura. Bueno, la información que ya tiene a través del pollo Carvajal, que efectivamente apunta a los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero con PDVSA, y la información que puede salir si efectivamente Estados Unidos da el paso definitivo, que cuidado, hay una fecha que está empezando a sonar, que es el 10 de diciembre, y la tenemos muy cerquita, y se está empezando a hablar de esa fecha como una fecha decisiva en el plan que tiene Estados Unidos de acabar con el mando de Nicolás Maduro. Como acaben efectivamente con el mando de Nicolás Maduro y empieza a salir información de allí, porque si llega, va a llegar el gobierno de María Corina Machado. Bajo nombre de Edmundo, bajo nombre de no Edmundo, me da olímpicamente lo mismo. El 10 de diciembre hay que decirlo que es la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, premio que ha ganado este año María Corina Machado. Y ella ha confirmado que va a ir. Y tú no puedes ir si no tienes garantía de volver, porque ella está allí escondida para que no la asesinen. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Como haya un cambio de gobierno, como llegue el gobierno de María Corina Machado, como empiecen a tirar de alfombritas, aquello no es una alfombras. O sea, es la fábrica de tapices. Es que el problema, Carlos, y de ahí puede salir información no solo de José Luis Rodríguez Zapatero, sino del PSOE. Eso te da una clave de por qué el gobierno de España siempre ha sido tan tibio y tan silente, por ejemplo, con el Nobel de la Paz a María Corina Machado, y por qué nunca ha dicho una palabra más alta que la otra. Sería un golpe enorme para el gobierno el desmoronamiento del régimen venezolano, porque de ahí salen una enorme cantidad de informaciones desde Podemos en el año 2016 y su génesis, o 2014, mejor dicho, y su génesis, y de esto Lucas sabe bastante, hasta algunas de las relaciones que ha habido, por ejemplo, de Baltasar Garzón, Alex Saab, en fin, que decir que ha habido, junto con algunas de las relaciones que ha habido Víctor de Aldama, Ábalos, etcétera. Todo claro, eso está sostenido ahí. Y en el momento en el que todo aquello caiga, con la caída de eso, se hunde parte del edificio que el tramado gubernamental tiene aquí montado. Y que todo se está uniendo. Luego vamos a hablar del tema de Paco Salazar, para que la gente no se nos pierda. Paco Salazar era una persona que parecía que estaba destinado a lo máximo en el Partido Socialista, unas relaciones tremendas con Pedro Sánchez, un hombre totalmente ascendente, un poder impresionante. Sí. De pronto, ¡fas!, en el último Comité Federal del Partido Socialista empiezan a salir informaciones que hablan de denuncias de que Paco Salazar, una mano muy cercana a Pedro Sánchez, es un acosador sexual, que tiene casos de acoso sexual. No se consigue demostrar nada, no se llegan a ver las denuncias, pero plum, 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 plum. De pronto se desliza y se cae de todas las quinielas, desaparece. Bien, desaparece por unos meses. Al cabo de unos meses ha vuelto a aparecer, reuniones con Pilar Alegría, que si está con Iván Redondo, que si no está con Iván Redondo, que si asesora al PSOE. Vamos, que ha vuelto a husmear
por las instancias del poder. Bueno, según ha ocurrido esto, ¡pumba! El diario.es empieza a sacar información que apunta efectivamente a esas denuncias, con datos concretos. Luego les vamos a dar toda la información. ¿Quién dijo que Paco Salazar estaba implicado en este tipo de cosas? Adriana Lastra. ¿Quién es Adriana Lastra? Adriana Lastra es fundadora del Grupo de Puebla. ¿Quién está en el Grupo de Puebla, que es Cuba y Venezuela? José Luis Rodríguez Zapatero. Bien, sé que les he hecho una vuelta, pero yo creo que era importante que entendiéramos todos de qué va esta película. ¿Se acuerdan de por qué se restablece la cloaca y se la pone a velocidad de crucero? Porque la cloaca llega al convencimiento de que José Luis Rodríguez Zapatero, sí, el del Grupo de Puebla, considera que lo mismo Pedro Sánchez ya está tocado de muerte a efectos políticos y que a lo mejor ha llegado el momento de sacrificar a Pedro Sánchez, porque lo prioritario era salvar los negocios. ¿Qué negocios? Los de Venezuela. O sea, cuidado porque el círculo se está cerrando y empezamos a ver maniobras que pueden apuntar, no sé, a lo mejor es que hoy estoy en noche optimista, pero pueden apuntar a que dentro del Partido Socialista se empieza a descontar que Pedro Sánchez no va a aguantar la batería judicial. Repito. Bueno, lo que está clarísimo... Informaciones suyas, pero tiene toda la pinta de que alguien empieza a descontar que Pedro Sánchez no aguanta. Lo que está claro es que el grupo Ábalos, Koldo y te diría que Aldama también, no tiene una buena relación con la parte Zapatero, Bono y tal. O sea, ahí hay un tipo de choque. Totalmente. Entre estos dos lados de la familia socialista. Yo creo que, claro, Sánchez hay un determinado momento donde se decanta por Zapatero y es cuando Ábalos cae y ahí es donde yo creo que lo que están sacando ahora tanto Ábalos como Koldo va en esa dirección. O sea, que su objetivo principal en realidad es atacar a Zapatero. Entonces, claro, yo creo que apelan un poco a Pedro Sánchez, siguiendo, digamos, tu reflexión, apelan un poco a Pedro Sánchez como para decirle, Pedro, que nosotros seguimos siendo tus verdaderos amigos, o sea, no te confundas, no te vayas ahora del todo con Zapatero y tal, y sigue apoyándonos, porque si no, aquí nosotros vamos a por todas. Sí, yo creo que estamos en vísperas de que empiece yo no sé si una guerra o una batalla, pero por lo menos una batalla intestina. Y lo bueno que puede tener esto para la justicia es que en esas batallas intestinas se cae información, se caen datos. Y está la UCO con el paraguas puesto así para ir recogiendo todo lo que vaya cayendo, no para protegerse de la lluvia, sino para recogerla. Es que en el caso del sálvese quien pueda, cuando cada uno ya lo único que está mirando es su propia estrategia de defensa, su propia idea procesal y mira su futuro o su horizonte muy negro, en el caso de José Luis Ábalos estábamos hablando del hijo. Es decir, pensemos en qué era aquello que a más le importaba a Luis Bárcenas, su mujer. Rosario era la que más... ¿Rosario era? Sí, Rosario. Era la que más le importaba a Luis Bárcenas. Que mi mujer no entre en prisión, que no se coma todo lo que yo estoy haciendo, por favor. En cuanto cada uno aquí empiece a trazar su propia línea de defensa, y hablo de Cerdán, hablo de Koldo y hablo de Ábalos, porque los tres se van a enfrentar a muchos años de cárcel. O sea, la Fiscalía Anticorrupción está pidiendo 24 y las acusaciones 30 para Ábalos y Koldo respectivamente. Bueno, pues solo para una investigación. Solo en esto, claro. Solo en esto. De manera que aquí cada uno lo que va a hacer es salvar su pellejo. Aquí iban todos juntos en el Peugeot, pero no van a ir todos juntos a la hora de trazar una estrategia de defensa que les permita librarse de prisión, ni muchísimo menos. Y en el caso de Paco Salazar, conviene recordar, luego le comentaremos el caso concreto, pero conviene recordar que también era de los que viajaban en el coche, ¿eh? Sí, es decir, que hay que recordarlo, que parece que no, que solamente iban 4, no, iban algunos más. Porque no siempre iban en el Peugeot, iban también en furgoneta, muchas veces. Y Paco Salazar era de los que iba también en el interior. Era uno de los cerebros del sanchismo. Es parte, como dicen ellos, parte estructural, parte nuclear. Bueno, Paco Cobos, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Paco, ¿has sobrevivido a esa visita a tierras de la Paqui? Hemos vuelto a Madrid sanos y salvos, con algún que otro... No habréis ido en Peugeot, ¿no? No. Mejor, que lo mismo hacéis paradas raras y no es cuestión, ¿eh? Paco, ¿qué te has encontrado allá en el pueblo, un pueblo sevillano? Paqui, para ellos le denominaban la Paqui, bueno, pues la Paqui o Paqui, la mujer de Santos Cerdán, porque os han contado cosas interesantes, que si allí funcionaba un poco menos que como testaferros, que si allí escondían el botín, que si se pagó una deuda que tenía uno de los hermanos de Paqui y se pagó en 24 horas y se acabó.
Sí, efectivamente, al final en los pueblos se sabe todo, ¿no? Y quien me escuche, que sea de pueblo como lo soy yo, entenderá que al final los rumores siempre tienen algo de verdad, y siempre cuando se atisban cosas raras es que está pasando algo que luego se llega a entender el porqué. Y efectivamente, dos de los hermanos de Paqui, según estos rumores, según lo que cuentan algunos vecinos, pues estarían implicados indirectamente en la trama, de manera que uno se habría beneficiado indirectamente al conseguir una fuente de ingresos que no sabe nadie de dónde venía, porque era un hombre que, a pesar de que trabajaba muchísimas horas, pues no era capaz de pagar la hipoteca, tenía severas deudas, y en 24 horas consiguió pagarla y comprarse una moto. Y el otro es el otro hermano del que habéis hablado, que estaba en el Puente Centenario de Sevilla, en la obra, estuvo posteriormente, y que esta persona, como bien habéis apuntado, que tenía ciertos problemas, pues también se sabía, ¿no? Al preguntar a los vecinos si gastaba mucho, pues dicen, bueno, tenía vicios raros, ¿no? Y eso es lo que se cuece un poco en Los Corrales, en un municipio de menos de 4.000 habitantes, en el que prácticamente la gente, y además... Bueno, ahí se conocen todos, Paco. ¿No te disculpas? Que ahí se conocen todos. En un pueblo de 4.000 personas se conocen todos. Todos. Y saben lo que tiene y deja de tener una persona. Paco, cuando hablan de vicios raros se refieren a vicios caros, a vicios en los que había que dejarse dinero. Efectivamente, se refieren a drogas. Y como ya apuntabais, pues... Y el primero de los hermanos, o sea, no solamente cancela una hipoteca de golpe, sino que se compra una moto. Sí, efectivamente. Es un hombre que se dedica al campo, que tiene una casa relativamente grande pero humilde, pero bueno, no le iba demasiado bien económicamente en su trabajo en el campo y tenía esa deuda. Así que trabajaba muchísimas horas, lo dicen hasta la saciedad, pero no llegaba. Y en 24 horas pues tuvo una liquidez que nadie se explicó cómo la consiguió, y todo ello coincidiendo cuando empieza a operar la trama. Es decir, que estaríamos hablando de años, porque estos señores estaban metidos en la trama desde el año 14 en Minamuga, o aquí estaríamos hablando ya de territorio Pedro Sánchez en el gobierno, años 19, 20... Hablando territorio Pedro Sánchez. O sea, territorio... Finales de 2018, principios de 2019, que coincide en poco tiempo con la adjudicación de la autovía de Logroño, que se adjudica a Acciona por un valor de 92 millones de euros, y Servinavar cobra casi 2 millones por esta obra. Paco, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por esas investigaciones que estáis realizando. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, que tenemos información adicional, que a la familia de Paqui no le iba mal. O sea que Cerdán, dentro de todo, sí, siempre, digamos, siguiendo esta línea teórica, pues era por lo menos generoso, o sea, con la familia. Sí, con nuestro dinero, claro. Con los suyos, con el dinero de los demás. No sé si dio con el escondite famoso, o si era el próximo viaje al pueblo, habrá que preguntarle. Habrá que volver. Yo no sé muy bien qué va a pasar con Santos Cerdán. Al final, la prisión preventiva tiene una serie de limitaciones. La primera es temporal. Si no es estrictamente necesario, a los 6 meses se tiene que acabar. Dentro de los 6 meses, el juez está obligado a intentar convertirla en la mínima expresión posible para generar la menor lesividad al reo. Esta ha durado 5 meses, pero yo no sé si este señor ha salido de Soto del Real reservándose la plaza, ¿eh? Bueno, muy temporalmente, ¿eh? Totalmente. Muy temporalmente. Porque está saliendo información por todas partes, ¿eh? En cuanto a la Fiscalía Anticorrupción, si el procedimiento va a ser más o menos igual, en cuanto a los informes de la UCO se aceleren, en cuanto a las investigaciones y el juez empieza a ver claro algunos de los indicios de supuestos delitos que haya podido cometer, Santos Cerdán y la Fiscalía Anticorrupción empiece a moverse y reclame una estancia en prisión, evidentemente va a observar el juez el mismo riesgo de fuga. Es que atención a la otra información de la que les hablábamos antes, les leo el titular. Cerdán usó al jefe de hipódromo de nombre Ernesto Gasco, que es un amigo personal de Pedro Sánchez, para sacar documentos de su casa en plena investigación de la Guardia Civil. Ahí montaron una especie de viaje, que agárrense, no había otro sitio donde ir a mirarlo porque resulta que era el jefe del hipódromo. ¿Y cómo justificaron la visita a Milagro? Porque había una yeguada a Milagro. Claro, como todo el mundo sabe, no hay caballos en todo el resto de España, que había que ir justo a ver los caballos de la yeguada a Milagro. Y con eso se montaron un viaje en coche, 4 horas y pico, allá que se fueron los dos, súper discreto en coche, no había billetes de AVE, no había billetes de avión, y supuestamente, y según esta información del diario El Debate,
pues fue utilizada esta persona, Ernesto Gasco, jefe del hipódromo, repito, y amigo de Sánchez, para sacar documentos de la casa de Santos Cerdán en plena investigación de la Guardia Civil. Como la UCO vaya confirmando este tipo de cuestiones, ya se puede ir preparando Santos Cerdán. Porque encima que ya te hayas intentado reírte en su cara y que en medio de las dificultades que está teniendo la UCO, porque no cuenta prácticamente con efectivos, porque alguien lo ha decidido, ¿verdad, Pedro Sánchez? Bien, que se esté dando cuenta de que han utilizado a otros cargos públicos, amigos de Pedro Sánchez, para mover información y hurtarla a la investigación judicial, que se preparen. Bueno, vamos con una recomendación sobre el reloj Durcal. Sandra. El reloj Durcal que nos permite vivir con tranquilidad, seguridad e independencia, porque las caídas, los despistes y las urgencias no avisan, y vivir solo no tiene por qué significar estar desprotegido. El reloj Durcal te protege estés donde estés, las 24 horas, y la ayuda llega en menos de 40 segundos. Así que el reloj Durcal salva vidas. Consíguete un Libertad Digital, un año de teleasistencia Durcal con un 10% de descuento, el reloj y 3 meses gratis, llamando al 910-888-852. Repetimos, 910-888-852 o a través de la web durcal.com usando el código Libertad Digital. Las 10:04, las 9:04 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ignacio Escudero, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se acaba de reunir con el sector porcino y pide tranquilidad por el brote de fiebre porcina en Cataluña. Ha asegurado que España está en una situación de seguridad alimentaria total y ha transmitido el ministro Planas que no hay riesgo de transmisión a los humanos. Asimismo, el ministro también ha explicado que están trabajando para mantener los mercados abiertos sin afecciones y ha celebrado la reacción ejemplar del Gobierno y del sector. La reacción que estamos dando, así lo está comprobando la Comisión Europea y el resto de Estados miembros, está siendo realmente por nuestra parte y por parte del sector ejemplar. Quiero decir, creo que la reacción ha sido inmediata, el sector está plenamente concienciado y adoptando todas las medidas de bioseguridad para evitar cualquier daño mayor. El ministro ha matizado que ahora mismo solo hay 2 focos confirmados, aunque se ha mostrado prudente con los casos que se están analizando. El miércoles se reunirá con las comunidades autónomas y hay previsto un comité de caza para el próximo día 10 en el que se tratará el tema. Sí, es que da lo mismo. O sea, estamos con una ola de inflación tremenda, la gente no llega a fin de mes, teníamos tocado el pollo y ahora tenemos tocado el cerdo. Que lo vista como quiera Luis Planas. Bueno, la Audiencia Nacional ha pedido consejo a la Fiscalía sobre la investigación de los pagos en efectivo, en metálico, en fajos, al Partido Socialista. Esta petición del juez Moreno se ha producido tras la solicitud de aclaración por parte del PSOE de si debía entregar todos los pagos en efectivo entre 2017 y 2024 o solo los referidos a los investigados José Luis Ábalos y Koldo García. Desde el Partido Socialista aseguraban en su solicitud que aportarían lo necesario, pero consideran que dar cuenta de todos los pagos sería excesivo y añadían en el escrito que pedir todos los pagos podría entenderse como una investigación prospectiva. Y mañana, ronda mediática del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Tendrá 2 entrevistas, la primera a las 8:30 de la mañana en RAC 1 y la segunda a las 9 en el programa de Gemma Nierga en la 2 Cataluña. Después de esto presidirá la reunión del Consejo de Ministros donde se aprobará este martes el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste, que actualmente está al frente de la UCO de la Guardia Civil, un puesto que quedará vacante y que el Ministerio del Interior tendrá que cubrir. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este cambio en un acto de precampaña en Mérida. Cesar al coronel de la UCO, de la unidad de la Guardia Civil, que está siendo pionera en la investigación contra la corrupción. Estamos ante un partido que está en el gobierno y que actúa como una auténtica mafia, que no tiene ningún límite, que quiere controlar a los jueces, que quiere controlar a la policía, que quiere controlar a la Guardia Civil, que quiere controlar al fiscal general del Estado, provocando que el fiscal acabe siendo condenado por el Tribunal Supremo y que lo quiere controlar absolutamente todo. El jefe de gabinete del expresidente valenciano, de Carlos Mazón, ha comparecido hoy en el Congreso y ha asegurado que no estuvo desaparecido. José Manuel Cuenca, que era jefe de gabinete de Mazón el día de la Dana, ha defendido en la comisión de investigación que al expresidente no se le requirió en ningún momento, en ningún lugar, y que estaba en conocimiento de la situación. El presidente nunca estuvo ilocalizado. Lo sabía, claro, estaba en comunicación con él. Pero no yo, su consellera y el presidente de la Diputación. El presidente nunca estuvo ilocalizado.
Bueno, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lo comentábamos antes, ha convocado este lunes al Consejo de Seguridad Nacional para abordar la situación en Venezuela, en un momento de máxima tensión entre Washington y Caracas. La convocatoria llega apenas horas después de que Trump reconociera que mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, una llamada que calificó como simple, sin aclarar si fue positiva o negativa y sobre la que el mandatario venezolano no se ha pronunciado. Este primer contacto se produce en pleno despliegue militar estadounidense en el Caribe, una operación que Washington presenta como lucha contra el narcotráfico, pero que Maduro considera un intento de forzar su salida del poder. Bueno, Sandra, pues vamos con esta historia. Paco Salazar, sé que es una persona que a lo mejor a muchos de nuestros oyentes no les suena, dicen ¿quién es Paco Salazar? ¿Quién es Paco Salazar? Bueno, pues Paco Salazar, que lo estábamos comentando antes con Luca, a micrófono cerrado, podría haber sido el siguiente secretario de organización del Partido Socialista. Eso es. La persona más potente por debajo de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Vamos a ver, la persona inicialmente llamada a estas lides fue José Luis Ábalos. José Luis Ábalos es pillado, es cazado en la trama corrupta. ¿Quién entra después? Santos Cerdán. ¿Qué ocurre con Santos Cerdán? Es pillado, es cazado en la trama corrupta. ¿Quién era su número 2? Juanfran Serrano. Pero Juanfran Serrano aparece en las reuniones de la cloaca, aparece por todas partes. ¿Se le ha quitado? No, lo han mantenido. Pero yo tengo la sensación de que debieron pensar, es demasiado obsceno, que si nos están mandando a Soto del Real, a Santos Cerdán, metamos a su número 2. Hasta para Sánchez era demasiado obsceno. Bien. Y entonces toman una decisión, Luca, y dicen, Paco Salazar. Paco Salazar, que es el hombre fuerte, que es tal... Uno de los cerebros del sanchismo. Y venía además de Moncloa de dirigir el Departamento de Estudios y Programas, si no me equivoco. Sí, uno de o los impulsores del Sánchez. Parte troncal. De hecho, venía, cuidado, que esto es importantísimo para entenderlo, de la captación de fondos en las primarias de Bancal de Rosas. Para Pedro Sánchez, en Bancal de Rosas. Es decir, parte absolutísimamente mollar del equipo de Pedro Sánchez. Y de pronto, cuando tienen que nombrarlo en aquel comité federal en 2024, tienen que nombrarlo secretario de organización, salta por los aires todo porque desde dentro empiezan a hacer o a comunicar que había estado de siempre denunciado por acoso sexual. No se había enterado nadie. Pero en aquel momento, oye, empiezan a surgir denuncias por todas partes. ¿De qué cosas se entera uno en el Partido Socialista? Justo en el Comité Federal. ¡Plaf! Oye, vamos, un tufazo a lucha de la corrupción de sobre poder. la marcha, de los billetes sobre la marcha, del acoso sobre la marcha. Es todo sobre la marcha. Bueno, total, que dicen, no puede ser, lo aparcan corriendo, quita, Paco. Paco Salazar, quita que manchas. A los 5 o 6 meses se vuelve a reorganizar, vuelve a aparecer, reuniones con Pilar Alegría, se le caza. Y el mismo sector, por lo visto, que empezó a soltar lastre en aquel momento porque no quería que Pedro Sánchez se apoyara en Paco Salazar, pues que vuelve a la carga. Sandra. Sí, bueno, ahora nos va a contar nuestra compañera Lucía. Y con información muy delicada, ¿eh? Sí, nos va a contar Lucía Gómez Guadalupe todo lo que ha pasado con esas denuncias que en un primer momento llegan a través de un canal interno del Partido Socialista, que luego teóricamente habían desaparecido y el Partido Socialista dijo que ya no iban a investigar nada y que ahora, después del escándalo, pues en Ferraz dicen que sí que van a investigar. Pero atención, porque la noticia de última hora es que el diario.es, que es el medio que destapa todo este asunto, está publicando precisamente los detalles de esas denuncias que interponen 2 mujeres y que supuestamente habían desaparecido. Vamos, traducido, que el que está dando información es un medio muy de izquierdas. Totalmente. Digo, para que entendamos lo que está pasando. Y entonces este medio publica, como digo, el contenido íntegro de esas denuncias que llegaron a través de un canal interno a Ferraz y, ojo, porque desde luego que son espeluznantes. El titular de portada es hasta ahora: las denuncias contra Paco Salazar. 2 puntos. Se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones con todo lujo de detalles y pedía vernos el escote. Esto es lo que dice una de las mujeres que, como digo, envió... o sea, ya han dejado de ser anónimas las denuncias. Bueno, de momento ellas... se mantiene el anonimato, pero las denuncias serían conocidas. Las denuncias son conocidas a través del diario.es, se las han filtrado, entiendo que a este periódico, noticia, por cierto, que firma Esther Palomera, y bueno, pues dan todo lujo de detalles. Además de lo que os he contado, esta chica, por ejemplo, dice que cuando le llevabas un trabajo a Salazar para que lo viera, él decía que ahora es cuando él le ponía una mijita de su polla. Son palabras literales. ¿Una qué? Una mijita de su polla.
que ahora le pone un poco pues de su testosterona. No sé cómo interpretar esto, pero es que, ojo, porque esto no es lo más fuerte que hemos llegado a escuchar. Esas son las palabras textuales de la denunciante. Eso es. No, lo que le decía Salazar a la denunciante. Sí, pero que lo denuncia ella, sí. Otra de ellas narra, por ejemplo, pues lo que pasaba allí en Ferraz, ¿no? Y dice, llegaba por la mañana y te decía el buen culo que te hacía ese pantalón o te pedía que le enseñaras el escote. Si te veía mala cara, te preguntaba a mitad de la oficina si habías dormido poco por haber mantenido relaciones sexuales. Y nos sometía a situaciones humillantes que para muchas de nosotras fueron traumáticas. Y pone más ejemplos. Para muchas de nosotras. Para muchos de nosotras, eso es. Si te agachabas a coger algo del suelo, te decía que te agacharas otra vez para demostrar lo flexible que eras. Y a veces, cuando llegaba con algún alto cargo de fuera de nuestro departamento, nos pedía hasta que nos levantáramos de la silla para exhibirnos delante de él. Y añaden, a Paco le gustan las niñas, porque al parecer contrataba a todo mujeres recién licenciadas, muy formadas, pero que eran muy jóvenes. Y dice, eso es algo que sabía absolutamente todo el mundo en presidencia del gobierno. En presidencia. En presidencia. Esta concretamente era una compañera suya, en este caso en Moncloa. En presidencia del gobierno, traducido en Pedro Sánchez Pérez Castejón. Claro, bueno, ¿vale? De hecho, entre otras cosas, ellas alegan que para ellas ha sido muy duro dar el paso, muy difícil, porque dicen que Salazar presumía de hacer siempre lo que quería, de tener la absoluta bendición del presidente y de ganar siempre por lo civil o por lo criminal. Esa era su expresión. Y luego también añaden que si le ponías límites, pagabas las consecuencias. De repente no tenías que hacer nada que hacer porque te sacaba de los proyectos. Poner límites es lo que estamos entendiendo todos. No sé si se refieren a lo que... No sé por dónde vas tú, Carlos, que los límites tú me dirás. O sea, los límites no son laborales. O que le decías que no te hacía ninguna gracia a tus comentarios. Sí, no lo sé. O que le decías que se fuera un poquito, por decir algo, a la mierda, vamos, básicamente. Claro, pero lo que retratan a Francisco Salazar como un hombre que hacía ostentación del enorme poder que le otorgaba ser una de las personas de más confianza del presidente del gobierno. Para que no nos perdamos, Lucía Guadalupe, que vamos a contextualizar esta figura de Paco Salazar. Paco Salazar es Pedro Sánchez. O sea, vamos a decirlo llanamente. O sea, como lo era Ábalos también. Efectivamente. Las cosas como... Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García Izaguirre forma parte del equipo Peyot, por decirlo de alguna manera. Ellos han creado Pedro Sánchez. Exacto. O sea... El equipo Peyot, el equipo Bancal de Rosas, la financiación, las primarias. Es decir, es parte troncal de Pedro Sánchez. Y yo decía antes que yo tengo la sensación de que estamos en medio de un caso, se empieza a soltar en el PSOE lastre. Y que es la misma información que nos llegó cuando empezamos a investigar el tema de la cloaca. Que de pronto Pedro Sánchez impulsa esa cloaca porque teme que desde dentro del PSOE, luego vino la protección frente a los casos de corrupción, que desde dentro del PSOE le van a coger la información de las saunas, prostíbulos, lo que el otro día nos contaba aquí Paco Narváez en estos mismos micrófonos sobre el tema de los menores, en las saunas y demás, y que le van a coger esa información y van a empezar a soltar lastre porque consideran que Pedro Sánchez está tocado y que va a caer. Pero vamos a contextualizarlo, sí, Lucía. Porque hoy publicaba el diario.es que el PSOE daba por finalizada la investigación contra Paco Salazar, hombre de máxima confianza, como decís, de Pedro Sánchez, después del borrado en el canal interno de al menos 2 denuncias por presunto acoso sexual registradas oficialmente en el partido. Pero luego el PSOE ha rectificado. Todo empezó hace 5 meses, después de que estallara el escándalo en torno a Santos Cerdán, cuando el PSOE nombró a Paco Salazar como adjunto a la Secretaría de Organización. Fue en ese momento cuando el diario.es publica que Salazar ha sido señalado por varias compañeras por acoso sexual y abuso de poder. Esas denuncias fueron eliminadas del canal entre finales de octubre y principios de noviembre. La semana pasada el diario.es se volvió a interesar por el caso, pero ahora en Ferraz dicen que como Salazar ya se dio de baja como militante, pues que era inútil seguir adelante con la investigación. Bueno, esto tiene la misma credibilidad que la famosa historia de Álvaro García Ortiz diciendo que por cambiarse el móvil se habían eliminado todos los mensajes de WhatsApp. Eso es mentira. Mentira de arriba a abajo. Si tú tienes constancia de un delito, de hecho, es totalmente ilegal. Lo voy a decir claro, ni irregular ni historias. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Es totalmente ilegal que tú tengas conocimiento de un delito y no lo traslades, según dice la ley de enjuiciamiento criminal, a una de estas 3 personas que voy a citar. O juez, o fiscal, o policía. Esta merienda que se están montando con la historia de tenemos un protocolo interno. Y en España tenemos leyes.
O sea, un protocolo interno, haga usted con él lo que quiera. Como si se quiere hacer un póster y lo distribuye o pone neones por las calles, que me da olímpicamente lo mismo. La ley de enjuiciamiento criminal dice que en el momento en el que tengas constancia de un posible, y además la ley especifica que no tienes que tener pruebas, simplemente con la denuncia de lo que se denomina delito público, y los delitos sexuales son delitos públicos que exigen la actuación de oficio de la Fiscalía, tienes que ponerlo inmediatamente en conocimiento de o policía, repito, o fiscal o juez. Protocolo interno y un chorizo. No vale para nada. Eso no es lo que dice la ley. Sigamos, Lucía. Y en cambio hoy, cuando le han preguntado por este asunto en rueda de prensa a la portavoz socialista Montse Mínguez, escuchen cómo ha rectificado y ha minimizado esas denuncias. El proceso no se ha acabado, no se ha cerrado, no ha concluido y por mucho que el señor Salazar haya perdido su condición de afiliado, el proceso continúa. También que lo sepan todos ustedes, no estamos hablando de decenas ni centenares de casos. En casos concretos estamos hablando de 2. Bueno, estamos hablando también de denuncias anónimas y las denuncias anónimas también tienen su especial dificultad. El PSOE lo que ha hecho después a través de fuentes es atribuir la eliminación de las denuncias a un problema tecnológico y asegurar que el contenido sería restituido. Pero, sorpresa, a esta hora el diario.es confirma que las denunciantes desde esta tarde ya pueden volver a acceder a sus expedientes desaparecidos. Vamos a ver, ¿no nos había dicho el Partido Socialista que se habían eliminado porque como ya no era militante había que borrar la información, que le ha faltado decir como Álvaro García Ortiz por el protocolo de protección de datos? Ahora ya no hay protocolo de protección de datos. ¿Ha vuelto a ser militante Paco Salazar? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué reaparecen? Porque las estaban ocultando, ¿no? Venga, mételas ahí debajo de la alfombrilla. Lo han intentado, ¿no? Da la sensación que... Por tanto, en el PSOE han pasado de negar las denuncias, luego admitirlas, pero decir que se había cerrado el caso porque Salazar ya no es militante, y luego volver a decir que la investigación sigue en marcha en el momento en el que un periódico se interesa por ello. Esa es la secuencia de los acontecimientos que a mí me parece extraordinariamente relevante, que contiene una multitud de contradicciones en el seno del Partido Socialista, que ponen de relieve que aquí lo que ha habido, además de una operación evidentemente para hacer daño desde dentro a la imagen pública del PSOE, para meter otro elemento de distorsión, con estamos hablando de un caso de acoso sexual a varias mujeres por parte de un cargo que fue en el Peugeot, de alto cargo de Pedro Sánchez, al que, por cierto, conviene esto no olvidarlo y añadirlo a la ecuación. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la semana pasada estuvo en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, entró en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, porque Paco Salazar estuvo cobrando de este ayuntamiento entre los años 2012 y 2017 2.000 euros al mes sin haber ido ni una sola vez a este ayuntamiento. Es decir, es que estaba trabajando en Madrid. Estaba trabajando en Madrid. Ayuntamiento de Dos Hermanas, donde, por cierto, Pedro Sánchez dio el salto para reconquistar la Secretaría General del Partido Socialista, pues el alcalde de allí era un hombre muy, muy cercano al presidente del gobierno. Y es verdad lo que suena, que es cierto, que es una voladura, dice Carlos, una voladura controlada. Pues sí, es efectivamente así. Pero es que aunque sea desde dentro, aunque venga desde dentro, desde el mismo Partido Socialista, y no sea una investigación periodística, el daño reputacional para el Partido Socialista, las saunas, las prostitutas, el Tito Berni, Koldo, Ábalos, Jessica, Claudia y todas las mujeres es un daño enorme al Partido Socialista. Y concluyo con esto, Carlos, muy rápidamente. El voto femenino va a ser esencial en las próximas elecciones generales. Para que la gente entienda, y nos das un último dato, Lucía, o sea, en Libertad Digital hace ya meses publicamos una información diciendo que estaba preparando Pedro Sánchez. Pedro Sánchez prejuega con distintos escenarios. Si puede controlar o aplastar a la justicia, la intenta controlar. Si puede aplastar a la UCO, la aplasta. Si nos puede aplastar a la prensa, nos aplasta. Pero como no está pudiendo, tiene un plan B. ¿Y el plan B cuál era? Intentar recuperar su figura pasado un tiempo. Él daba por hecho, o da por hecho, empieza a dar por hecho que la justicia va a acabar con todo esto, con su mandato, y que va a tener que salir. Pero estaba dejando a todos sus prebostes dentro del partido. Diana Morán, María Jesús Montero, Pilar Alegría, toda esta gente. Efectivamente, Óscar López, efectivamente. Y de esa manera, cuando él, que descuenta una pelea intestina en un futuro gobierno entre PP y Vox, descontaba que ese partido controlado por él lo recuperase a él. ¿Cuál es la sensación que yo tengo? Que esta gente, desde dentro del Partido Socialista, sabedores de que existe esa operación por parte de Pedro Sánchez, le quieren volar
todos los pilares, nunca mejor dicho, el pilar de alegría, todos los pilares en los cuales está sustentando su posterior recuperación. Pero Lucía, danos un último dato que es importante. Comentaba Juan Pablo lo de la UCO, pero también la noticia llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya contratado a Salazar como asesor en la recta final de la legislatura. Lo liamos la semana pasada en el diario ABC. Y también Paco Salazar es con el que estuvo cenando la ministra portavoz hace unas semanas, Pilar Alegría. Lo justificó ese encuentro, ¿no?, como por la relación personal que tienen. Y ya por último, es muy importante, creo, destacar que en ningún momento de todo ese tiempo el PSOE se ha puesto en contacto con las víctimas para tramitar esas denuncias. Bueno, ni con las víctimas, ni sobreentiendo que ha tramitado ninguna acción judicial contra el periódico. Por supuesto que no. Claro, porque si te están haciendo unas acusaciones y más constitutivas de un delito como acoso sexual y son falsas, es muy sencillo. Ponte en contacto con el periódico. ¿Sabes? Amenázales con lo que tú quieras, pero da un paso. Si no das un paso, complicado el tema. Es que no están negando nada, ni esto, ni Coldo, ni... Eso te iba a decir, todavía estamos esperando a que se presenten pues querellas, ¿no?, mañana contra hay los 2 medios. entrevistas a ver si le preguntan, ¿no?, al presidente del gobierno. Pues mira, está diciendo que Sánchez, están diciendo ahora las agencias, prevé anunciar mañana un gesto a Cataluña y responder a Feijóo por pedir ayuda a la patronal catalana para una moción de censura. De esto nada. De esto nada. Y del patrimonio de los Rodríguez Zapatero, tampoco. nada. Es que tengo que decirte que es que hay 2 entrevistas y las 2 son en medios catalanes, con lo cual todo se va a centrar en Cataluña. Bueno, pues vamos a hablar de gasto, vamos a hablar de robo. El así nos roban. Ricardo González Mangas. Buenas noches, Carlos. Bueno, a raíz de la noticia que hemos conocido este fin de semana en Jaén, que aparecieron muertas el pasado sábado 2 menores de 15 y 16 años, lo último es que la policía ha abierto otras líneas de investigación. Lo cierto es que la policía descarta en estos momentos que es acoso escolar, pero amigos de las víctimas han apuntado a que sí habrían sufrido acoso escolar. Más allá de este caso, en nuestro país, por desgracia, pues bueno, hemos conocido en los últimos tiempos muchos casos de acoso escolar. Por ejemplo, el de una niña que se quitó la vida el pasado 14 de octubre en Sevilla. Bueno, mientras el gobierno prefiere gastar el dinero en otras cosas y no en prevenir el acoso escolar, el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego ha reducido notablemente la inversión en este gasto. En 2024 se gastaba para campañas contra el bullying unos 248.000 euros. En 2025 esa inversión ha caído a 99.000 euros. Y mientras tanto, pues desde el gobierno se gastan 1,5 millones de euros para la campaña denominada esa por huevos, no sé si os acordáis, sí. Para cambiar masculinidades tóxicas, una campaña para promover la diversidad sexual del Ministerio de Igualdad de 2,5 millones de euros, una campaña para que el miedo cambie de bando también del Ministerio de Igualdad de 1,2 millones, otra campaña, esta os acordáis, del Ministerio de Vivienda de 3 personas mayores compartiendo piso, que fue de 660.000 euros, y todo esto en un contexto en el que, pues bueno, hay informes que cuentan que la percepción de acoso escolar en las aulas siempre es mayor. Un 12,5% del alumnado tiene esa percepción, son casi 3 puntos más que en 2024, según datos de la Fundación Anari de Mutua Madrileña, y más de un tercio de los estudiantes, y esto lo comentábamos antes, considera que el profesorado no actúa ante los casos detectados. Esto es un tema delicadísimo y se está perdiendo el control en las aulas. Los padres llegamos hasta donde llegamos, pero cuando dejas a tu hijo en un colegio, tiene que haber un responsable de que no ocurran determinadas cosas. Sí. Y esto es un tema gravísimo y no le están haciendo ni maldito caso. Pero fíjate que no está en la agenda pública. Los datos que estaba comentando son tremendos. O sea, está hablando aquí de campaña, ¿no?, sobre la sensibilización sexual y, claro, el acoso. O sea, es que es un tema realmente muy grave y que no, el gobierno no está por ese tema. O sea, no se bronca también muchas veces directamente con los dispositivos móviles, redes sociales y todas estas cosas que no están suficientemente bien controladas en las aulas. La mayor parte de las campañas de bullying comienzan en redes sociales como el WhatsApp. Se ponen varios chavales de acuerdo y empiezan a acosar, a hostigar a compañeros. Y es un asunto extraordinariamente preocupante. Y aquí se mezcla todo. Y creciente. La edad de responsabilidad penal, sí. Se mezcla la falta de autoridad en los colegios, se mezcla la falta de efectivos policiales para controlarlo fuera de las aulas, se mezcla todo aquello por lo cual un gobierno tiene que gobernar y no intentar perpetuarse en el poder como está haciendo Pedro Sánchez. Bueno, vamos a irnos a publicidad. Vamos a volver, vamos a hablar con Carlos Urquijo porque apuestas. ¿Qué partido que presume de historia y haría bien en avergonzarse ha votado en contra de que se aplique el Código Penal
para aplacar los homenajes a etarras, piénsenlo que van a acertar seguro. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.